Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Se te Sí, escucha como con eco. listo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lina Escobar, yo soy interna de la Universidad del Bosque y voy a presentarles sobre hernia inguinal neonatal. Mi asesor fue el doctor Walter Romero. Y bueno, vamos inicialmente a hablar sobre la epidemiología de la hernia inguinal, que tiene una incidencia y una edad de presentación, pues como tal en los neonatos tiene una incidencia general de 0,8 a 4,4% por ciento en niños, mayor riesgo en prematuros y sobre todo en prematuros de bajo peso. Mm, la literatura dice que en los de menos de miligramos hasta un 30% y entre 500 y 750 gramos hasta un 60%. El sexo y la lateralidad, en realidad, es la proporción hombre a mujer es mucho más alta en los hombres, hasta un 10:1 en proporción. Y en cuanto a la lateralidad, es más, hay mayor incidencia en la derecha que en la izquierda, pero las hernias bilaterales sí son más comunes en las niñas. Bueno, entonces vamos a hablar primero como tal de la embriología del canal inguinal. Entonces hay que tener claro como que es el proceso peritoneo vaginal, que es una evaginación del peritoneo que se forma frente como al gubernáculo testicular, que es un cordón fibromuscular que conecta la piel de la ingle fetal con el polo inferior de la gónada fetal. Entonces, en los hombres, el gubernáculo ayuda en el descenso como tal del testículo a través del canal inguinal, porque permite que los testículos bajen como tal hacia el escroto. Eh, y la parte superior del proceso vaginal se cierra generalmente en las últimas semanas de gestación o al nacer, y lo ideal es que se oblitere completamente de manera gradual de arriba hacia abajo. El desarrollo testicular tiene dos fases. Se habla de que en la semana 6 aparecen como tal las células germinales de la cresta urogenital y en la semana 7 ya comienza a diferenciarse los testículos. Luego viene el descenso testicular, que la primera fase es la fase abdominal, que se da entre la semana 8 a 25, y luego viene la fase inguinoescrotal, que se da entre la semana 25 a 35, y posteriormente sería el cierre del proceso peritoneo vaginal. En estas fases, importante mencionar que en la fase abdominal actúa la hormona similar a insulina, porque ayuda como a fortalecer la tumefacción del gubernáculo, y en la fase inguinoescrotal actúa la testosterona, los andrógenos y el gen relacionado con la calcitonina, que hace como que es la que guía como el descenso del testículo. Listo. Entonces, luego viene el cierre del proceso peritoneo vaginal, que era lo que les comentaba, que normalmente se oblitera. Si no se cierra es cuando entonces puede causar un hidrocele o una hernia inguinal. La diferencia entre el proceso entre los hombres y las mujeres es que en los hombres el proceso vaginal, el proceso peritoneo vaginal rodea el testículo y se convierte en la túnica vaginal, y en las mujeres el proceso vaginal se convierte en el canal de Nut, que desciende hacia los labios mayores. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están como más relacionados con el desarrollo de hernia inguinal neonatal? Sobre todo la prematuridad, que puede llegar a tener una incidencia hasta del 30%. Los antecedentes familiares de un 10 a 25% de los niños que presentan como tal hernia inguinal tienen antecedentes familiares. La fibrosis quística son 15%, porque esto es por varios factores. Algunos puede ser por el desarrollo del tejido conectivo, como porque pues en esta enfermedad como tal se afecta el desarrollo del tejido conectivo. También puede ser porque se asocia a ausencia del conducto deferente.
También porque pues esta enfermedad se asocia a tos crónica, estreñimiento, entonces eso hace que haya mayor presión, se aumenta la presión como la presión intraabdominal y eso contribuye como a la formación de la hernia. Y los pacientes también con hidrocefalia y que tienen derivación ventriculoperitoneal, los que tienen diálisis y ascitis, también es más que todo por el aumento de la presión abdominal. El diagnóstico, entonces, normalmente los papás consultan porque hay una masa en la ingle, los labios mayores o el escroto. Entonces ellos evidencian la masa, sobre todo cuando los niños están llorando. Entonces, normalmente hay una reducción espontánea cuando están en reposo, desde que no esté encarcerada claramente. Al examen físico, lo que nosotros debemos buscar es como tal la masa en la región inguinal. La idea es examinarlos como son neonatos, entonces uno los examina en posición supina, les estira los brazos y las piernas para que aumente la presión intraabdominal y de esa manera se reproduzca la hernia. Algunos puede ser que no se reproduzca igualmente, también tenemos, habiendo las facilidades hoy en día de los celulares, se le puede pedir a los papás como que graben cuando eso pase para traigan a consulta. Sobre la ecografía del canal inguinal, no se solicita de rutina, solamente es cuando tenemos dudas, cuando no se permite diferenciar si es una adenopatía o si está el ovario dentro del saco herniado o si hay algún quiste o hidrocele. En cuanto al manejo, pues depende del modo de presentación. Si es una hernia reductible, o sea que el contenido herniado avanza por el canal inguinal y se reduce espontáneamente y el paciente está asintomático, está estable, se realiza una cirugía electiva programada. Todos tienen indicación de cirugía. La diferencia es el tiempo en que se va a realizar. Entonces, cuando hay hernia reductible, se hace cirugía programada. Si la hernia está encarcelada, que es la masa inguinal que no reduce espontáneamente entonces le vamos a reducir bajo sedación y se va a hacer una cirugía diferida entre 24 a 48 horas para reducir el edema y facilitar como tal el procedimiento luego. Y si hay una hernia estrangulada, que sería una masa inguinal que no reduce y que tiene signos inflamatorios, entonces pues ya vemos que es porque está comprometiendo la vascularización del contenido herniado, entonces ahí sí la indicación es realizar una cirugía emergente para evitar como tal la necrosis intestinal y complicaciones graves. ¿En qué momento se realiza la reparación? Esta es una de las grandes controversias, pero pues según lo que decía acá Ascraft, los contras como tal de la reparación temprana, que sería antes del alta neonatal, es que pues están más chiquitos, es más desafiante la técnica, hay mayor riesgo de recidiva y de complicaciones. Se puede prolongar como tal la estancia hospitalaria y la ventilación mecánica y la anestesia está relacionada con mayor riesgo de apnea y bradicardia. En la reparación tardía, que sería después del alta neonatal, mayor a 55 semanas de edad postconcepcional, hay mayor riesgo de encarceración, puede que los padres reconsulten más a urgencias y lo otro es el factor social de que muchos niños no van a tener la posibilidad de hacerle seguimiento. Entonces ya sobre la técnica quirúrgica, hay diferentes técnicas y también está el debate entre la reparación vía abierta y la reparación vía laparoscópica. Entonces, la técnica quirúrgica vía abierta es que se hace una incisión en el canal y se separa el saco herniario del cordón, luego pues hay que tener cuidado con los vasos testiculares, con el conducto deferente que podemos ver ahí en la imagen, luego el saco herniario se sutura con Vicryl y se puede cortar el exceso del saco. Luego ya pues se realiza se cierra la pared
y ya les voy a mostrar un video que espero lo pueda reproducir aquí porque... Entonces, en este video vamos a ver más claramente lo que estábamos, lo que les estaba explicando. Se abre se hace una incisión inguinal y luego se diseca con una pinza de punta roma y se, se separa como tal el saco, se separa cada uno de los elementos hasta llegar como tal hasta el anillo inguinal y de ahí pone se anuda con la sutura, se corta el exceso de saco, el saco herniario. Lina, ¿tú Ya estás se cierra. pasando el video? Ay, Porque no, no se ve no te está nada. viendo. Ay, perdón. Y no sé, pues la imagen está estática hace rato. Ay, ya. Ahí se están viendo. Sí, Ah, ahí se ve. ahora sí. Bueno, era lo que les venía diciendo, con una pinza de punta roma, va disecando, teniendo cuidado con con el conducto, con el cordón espermático y con los vasos. Se diseca todo, se separa el saco herniario. Ahí ya se llega al canal inguinal. Podemos observar cada una de las estructuras acá. La idea es pues disecar bien y preservar las estructuras sin ir a llegar a lesionar paquete que pasa por ahí. Ahí observamos el saco herniario, se hace un punto, se anuda y se corta el exceso de saco herniario. Y ya luego se cierra, se reacomodan los testículos y se cierra la piel. Luego está la técnica quirúrgica vía laparoscopia, que también hay diferentes técnicas. Para eso también les voy a mostrar un video, pero primero las contraindicaciones de la laparoscopia. Hay unas contraindicaciones relativas, que es cuando los pacientes tienen coagulopatías, cuando tienen cirugía abdominal previa, pero esto es muy relativo, pues a menos que sea que tenga que tenga muchas intervenciones, pero pues estamos hablando de neonatos que probablemente no es así y no han hecho muchas fimbrias. Entonces, cuando hay aumento de la presión intracraneal y cuando hay trastornos cardiopulmonares. Las contraindicaciones absolutas de la laparoscopia es que haya inestabilidad hemodinámica, es la única contraindicación. Hay un abordaje intracorpóreo, que es este que vemos acá, que se realiza como tal, como su nombre lo indica, intracorpóreo, que se anuda dentro. Y está este abordaje extracorpóreo que les voy a mostrar aquí las gráficas, que primero se introduce como el puerto del ombligo y se hace una incisión de 1 centímetro para introducir eh, un, eh, una, ¿cómo se llama? Una, una aguja se me olvidó el nombre, perdón. Una aguja espinal de las que usan los anestesiólogos. Por esa aguja espinal se pasa se introduce la sutura de manera que se,
se pasa primero por la porción medial y luego se pasa por la porción, se deja como en la porción medial, luego se saca y se vuelve a pasar para la porción lateral del anillo interno y luego se pasa una sutura de multifilamento y se saca con ayuda de la otra sutura que habíamos pasado anteriormente para con esa anudarlo de manera extracorpórea. Para que haya más claridad, vamos a ver el video. Que está acá. Entonces está la hernia inguinal, el anillo inguinal. La idea es pasar una sutura medial primero, luego una lateral. Luego se pasa, con la ayuda del prolene, se pasa el multifilamento. Es un ejercicio como tal. Vemos que es con la aguja espinal. Bueno, y también se hace una hidrodisección con bupivacaína. Algunos hablaba de con solución salina, pero pues la bupivacaína va a ayudar también con el dolor postoperatorio. Entonces aquí está pasando el primer prolene, lo saca y lo vamos a asegurar, luego pasa el siguiente, para de esta manera como sacar el anterior y luego lograr meter la sutura multifilamento. Y se realiza se anuda la sutura y pues queda una incisión muy chiquita. Y aquí se alcanzan a observar bien todas las estructuras. Seguimos con las complicaciones que tiene como tal la hernia inguinal. Entonces, pues las complicaciones en neonatos como asociadas como tal al procedimiento de la reparación de la hernia son un poco frecuentes, pero pues sí, igual son considerables. El riesgo general de que hayan complicaciones es del 0.6 al 1%, al 1.2% cuando la cirugía es selectiva. Cuando es por una encarceración, ya es mucho más alto, que es hasta un 33%. Que se causen lesiones gonadales por daño testicular ovárico o por lesión del conducto deferente, en realidad son menores a 1%. Y las complicaciones locales de hernia recidivante, si el paciente no tiene otros factores de riesgo, también las complicaciones de recidiva son bajas. Las complicaciones respiratorias, pues ya asociadas como tal a la anestesia, y otras complicaciones que puede ser dolor crónico, que en niños es menor al 5%, la mortalidad como tal asociada al proceso es menor al 1%, al procedimiento, y también puede haber lesión a estructuras adyacentes. Ahora, pues, ¿qué nos dice la literatura sobre la hernia inguinal en neonatos? Entonces tenemos este estudio comparativo, este análisis comparativo de la reparación laparoscopia de hernia inguinal en neonatos y lactantes. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la seguridad y la eficacia, efectividad de la reparación laparoscópica de hernia inguinal en neonatos y lactantes menores de 12 meses, y se compararon dos grupos: los neonatos que se reparaban menores de 3 meses y los lactantes mayores de 3 meses. El estudio, este es un estudio retrospectivo que se realizó en Chelsea, Westminster, un hospital de Londres, entre el 2013 y el 2018. Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo equipo quirúrgico, utilizaban una misma técnica y eran laparoscópicas.
cerraban el cierre se realizaba con sutura pulse streams, que es la misma en bolsa de tabaco o la misma jareta, y se cerraban con prolene. Las variables analizadas en este estudio eran la edad, el peso, los niveles de hemoglobina, las comorbilidades, el tiempo de anestesia, las complicaciones y recurrencia de la hernia. Los resultados, pues aquí se analizaron 80 lactantes menores de 12 meses que fueron sometidos como a reparación laparoscópica y 84% de estos eran hombres, el 59% tenía hernia inguinal unilateral y el 41% hernia bilateral. El tiempo de anestesia fue significativamente mayor en los lactantes menores de 3 meses y en comparación con los niños mayores de 3 meses, porque en los menores de 3 meses hasta 93 minutos, en menores hasta 83 minutos. No se reportaban complicaciones perioperatorias ni mortalidad, aunque hubo un caso de recurrencia en el grupo de menores de 3 meses. Los prematuros con anemia o comorbilidades requirieron un manejo más cuidadoso en el periodo pre y posoperatorio. Entonces, ellos concluían como que la técnica laparoscópica es una técnica segura y efectiva tanto en neonatos como en lactantes, pero se recomienda corregir como la hemoglobina y las comorbilidades. Y también es muy importante tomar como todas las precauciones anestésicas en los prematuros con comorbilidades respiratorias y cardíacas, sobre todo para disminuir los riesgos. Tenemos este otro estudio que es un estudio publicado por JAMA, que la pregunta de este estudio como tal era en qué momento, el momento de la reparación de la hernia inguinal influye en la probabilidad de eventos adversos graves entre los bebés prematuros. Ellos concluyen que retrasar la cirugía hasta después del alta de la UCI y más allá de las 55 semanas concepcionales tienen mejores resultados porque reducen los riesgos de complicaciones. Este estudio fue realizado en una población de 274 varones, 46 mujeres, una edad media postnatal de 12 semanas. Fue un estudio multicéntrico, se realizó en 39 hospitales de Estados Unidos. En total fueron 338 bebés. Y la idea estaba en la reparación temprana, que fue en 172 neonatos, y también la definición de reparación temprana era la cirugía antes del alta de la UCI neonatal y la reparación tardía después del alta y mayor a las 55 semanas postconcepcionales. Los resultados que ellos muestran en este estudio es que había mayor incidencia de eventos adversos en el grupo de reparación temprana, un 28% versus un 18% en el grupo de reparación tardía. La probabilidad de fallecida de beneficio con reparación tardía fue del 97% y la mediana de hospitalización fue de 19 días en el grupo de reparación temprana y 16 días en el grupo de reparación tardía. También mencionan ellos que la reparación tardía en prematuros, especialmente en los que son menores a 28 semanas y que tienen displasia broncopulmonar, reduce los eventos adversos graves y acorta como la hospitalización sin comprometer los resultados generales del paciente. Y tenemos el siguiente estudio que es de hernia inguinal en prematuros en cuidados intensivos neonatales, igualmente evaluar el momento óptimo de procedimiento y la necesidad de exploración contralateral en presentación unilateral, que esto es otro de las grandes controversias si se debe evaluar o no. Este estudio pues tenía como objetivo determinar el mejor momento de realizar la cirugía. Se llevó a cabo, es un estudio observacional retrospectivo con una muestra de 1990 pacientes diagnosticados como tal en la UCI. En la UCI neonatal se realizó entre 1998 y 2009 y se analizaron 3 grupos
que las diferenciaciones fueron las siguientes. En la reparación temprana que se hacía en los primeros días, en los primeros 7 días después del diagnóstico. La reparación como temprano tardía, que se hacía después de 7 días del diagnóstico, pero antes del alta de la UCI neonatal. Y la reparación tardía, que era la cirugía programada luego del alta. El análisis como tal. Bueno, aquí muestran como que eran, inicialmente la muestra era de 3.690 pacientes, de los cuales lograron valorar únicamente 1.990, pero de todas maneras es una muestra grande. Nos muestra que en pretérminos, no, habían 90 pretérminos y habían 1.900 niños a término. Aquí llama la atención que los pretérminos, la hernia unilateral y bilateral tienen incidencias similares, y mientras que en los nacidos a término es mucho mayor las hernias unilaterales. Los resultados, ellos dicen que no hubo diferencias significativas en la incidencia de encarcelamiento preoperatorio ni en las complicaciones posoperatorias entre los diferentes grupos analizados, pero que sí había una mayor tasa de recurrencia en el grupo de reparación temprana. En cuanto a la exploración contralateral, ellos sugieren que podría ser considerada sobre todo en prematuros por el hecho de que eran muy similares la incidencia y pues tienen mayor riesgo de hernia bilateral. Y dicen que también la reparación tardía es una opción mucho más segura, que ya no incrementa el riesgo de complicaciones ni de encarcelamiento herniario. Sobre la exploración contralateral podría ser, bueno, ya eso lo había mencionado, que podría ser más beneficiosa en los prematuros, pero pues sigue siendo un tema de debate, y que nos dicen ya como tal las guías de este tema. Entonces tenemos 2 guías principales sobre el manejo de la hernia inguinal en niños, que es la guía de la Asociación Europea de Cirujanos Pediátricos y la guía de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, hay un artículo que compara estas 2 guías y nos da como un resumen de los puntos más relevantes. Entonces, hay 4 preguntas. La primera era, ¿cuál es el mejor momento para reparar la hernia en los prematuros? Las guías europeas con un nivel 2 de evidencia, grado B, dicen que posponer la cirugía hasta después del alta puede prevenir complicaciones y de las dificultades respiratorias y el riesgo de recurrencia. La guía americana respecto a esto dice que puede considerarse también de manera segura la reparación después del alta de la UCI neonatal. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el abordaje quirúrgico? ¿Cuál es el mejor abordaje quirúrgico? La guía europea dice que no hay superioridad entre la laparoscopia y la cirugía abierta, un nivel 1 de evidencia, grado B, que la laparoscopia puede ser ventajosa, sobre todo en hernias bilaterales, porque se reduce el tiempo quirúrgico. Y la guía americana dice que hay evidencia amplia que sugiere que la laparoscopia es tan efectiva como la cirugía abierta, pero no hay superioridad clara entre los abordajes todavía. La siguiente pregunta que se hizo fue que se debe explorar el lado contralateral. La guía europea dice que no hay evidencia suficiente todavía para comparar como la reparación unilateral con la contralateral, por lo que no se puede hacer una recomendación clara. Y la americana también dice que pues hay discusión, se debe discutir como tal con la familia, en caso de mostrarle como de que hay la posibilidad de si hay hernia bilateral de repararla o no, que pues hay que aclararle como tal este tema a los familiares. ¿Cuál es la mejor anestesia? Que eso también es un tema debatido. Si la anestesia regional o la anestesia general. La guía europea dice que la anestesia regional central puede
puede considerarse en prematuros porque tiene menos complicaciones, menos riesgo de apnea posoperatoria y de dolor. La guía americana dice que todavía no hay evidencia concluyente de que, de que una única exposición a anestesia general y que no sea tan larga tenga eventos adversos en el desarrollo en niños y nada, que hay que seguir investigando. Como conclusiones, la reparación laparoscópica de hernia inguinal es segura y efectiva en neonatos con baja recurrencia y pocas complicaciones. El momento óptimo de la cirugía, pues ya hay como mucha literatura que dice que se reducen las complicaciones cuando se hace la cirugía posterior al alta o después de las 55 semanas posconcepcionales. Y el mayor riesgo de hernia bilateral en prematuros, por lo que se debería considerar en ellos hacer una exploración contralateral. Por eso también es bueno y hay mayor beneficio en un abordaje laparoscópico porque nos facilita hacer la exploración contralateral, mientras que en un abordaje abierto esto no es posible. Y ya esas eran como las conclusiones. Esa era la presentación. Muchas gracias. Quedo atenta a los comentarios. Hola, doctora Lina, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, profe, te escucho. Buenos días. Bueno, definitivamente el tema de las hernias inguinales es un tema apasionante. Primero, por la anatomía del canal inguinal y segundo, porque realmente, como tú lo mencionaste, con el advenimiento como de la sobrevida de niños cada vez más prematuros, ya cuando hablamos de bebés prematuros estamos hablando de bebés de 25, 26 semanas, lógicamente aumenta la incidencia en el periodo neonatal y de una forma especial en pacientes prematuros y no solo prematuros de 30, 32, sino prematuros realmente extremos. Me pareció muy interesante el hecho de haber mencionado que aumenta casi que igual la bilateralidad que con la unilateralidad en estos bebés tan chiquiticos como una indicación de explorar el lado contralateral. Y algo que también creo que es valioso de tu seminario es cuando hablaste del tema de riesgo-beneficios. Tradicionalmente, digamos que muchas escuelas han recomendado siempre llevar a cirugía al bebé antes del alta, ¿verdad? Independientemente como de la edad corregida, porque entre más prematuritos tienen mayor riesgo de encarcelación. Entonces, obviamente, esta nueva evidencia que existe también acerca de los riesgos posoperatorios, de apnea, e incluso hay estudios más viejitos que hablan hasta de los riesgos anestésicos neurológicos de la anestesia en prematuros, que eso es discutido. Entonces yo pienso que uno como cirujano siempre ve riesgo-beneficio, ¿cierto? Si es un paciente que ya se encarceló o es un paciente que vive lejos o que tiene difícil acceso a la salud, como muchas veces nos pasa ahorita con nuestras aseguradoras que ya no están atendiendo a los bebés por fuera o peor aún uno los programa y se pierde. Entonces yo creo que siempre evaluar riesgo-beneficio. Y lo otro que también mencionaste es el tema de la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, obviamente, en las guías que mostraste, mencionabas que es segura y aunque no ha demostrado ser superior, digamos que es igual de confiable. Entonces, no sé si tú encontraste o alguno de los residentes en donde definitivamente el abordaje mínimamente invasivo debería ser la primera opción. No, profe, pues como tal, en las guías todavía no lo mencionan, pero sí ya se ve más beneficio, por ejemplo, el abordaje mínimamente invasivo en los neonatos, porque permite
valorar el lado contralateral, sabiendo que pues tienen mayor riesgo. Pero Ok. En los neonatos prematuros, que fue lo los que, ok, para evaluar contralateralidad. Ok. Listo, perfecto. Yo a veces he pensado, pero claro que es discutido que, por ejemplo, a veces neonatos que van para diálisis peritoneal o que tienen alguna indicación, ¿verdad?, de drenaje peritoneal o asitis, ¿verdad? También es recomendado hacer la reparación temprana de estas hernias, sobre todo porque a veces al aumentar la presión intraabdominal puede favorecer también que el escroto se llene de líquido y todo eso. Doctora Lina, muchas gracias por tu presentación. profe, muchas gracias por los comentarios. La doctora Natalia está levantando la mano. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctora Lina. Bueno, también gracias pues por el seminario que nos presentó. El tema de hernia inguinal neonatal es un tema muy interesante, muy apropiado y pues yo creo que para todos cosas muy importantes para aprender. Yo le tengo dos preguntas, la primera y varios comentarios. La primera es, aunque usted lo mencionó de pronto en un paciente, como usted lo dijo, con una adenopatía, aunque en realidad pues en los neonatos no es tan frecuente, ¿en qué casos usaría una ecografía? Porque definitivamente cada vez vemos más que los niños con hernias inguinales o con patologías del canal inguinal, que sabemos que el diagnóstico es clínico, cada vez más vemos que llegan y que pues que se les solicita de forma muy reiterada ecografía. Entonces, en realidad, ¿cuál es el papel de la ecografía en el diagnóstico de la hernia inguinal? Profe, muchas gracias por los comentarios, por la pregunta, pero pues la ecografía no está indicada como tal de rutina, porque pues el diagnóstico es clínico, es por el examen físico, pero y sobre todo en neonatos no hay como indicación de realizarla, pero ante la duda, como para diferenciar entre cuando hay una hernia encarcelada o cuando hay un hidrocele, cuando es la valoración de pronto por personal no experto en neonatos, podría estar indicado, pero pues la idea no es que todos los niños lleguen con ecografía del canal inguinal por una hernia que se puede diagnosticar de manera por el examen físico y que es como el gol estándar definitivamente en la valoración de hernia inguinal. Bueno, muy bien. Estoy de acuerdo con su respuesta. En realidad, el papel de la ecografía pues se limita a algunos puntos del diagnóstico diferencial. En casos pues en que clínicamente sea muy difícil el diagnóstico de hidrocele porque a esta edad definitivamente el tratamiento es diferente de las dos entidades, o en los quistes del cordón también podría tener algo de papel, pero en realidad debemos seguir como promoviendo el diagnóstico clínico de los niños pues, con patología inguinoescrotal. La otra pregunta es: ¿usted qué hace ante un paciente que tiene un neonato que tiene una hernia inguinal encarcelada o estrangulada? ¿Cómo las diferenciaría y cómo las manejaría? El neonato con hernia inguinal estrangulada pues se presenta mayormente con irritabilidad, eh, hay cambios en la coloración como tal, eh, tiene más tiempo de evolución y los niños pues pueden estar sépticos, lo que te decía, pueden estar irritables y la hernia definitivamente no reduce
También estos niños pueden presentar como acidosis metabólica y sobre todo el cambio en la coloración y la irritabilidad. Ya si les hacemos exámenes, eso podemos ver acidosis metabólica en los gases arteriales, leucocitosis, elevación de reactantes y la hernia encarcelada no reduce, pero el niño está bien, o sea, está estable, no está irritable y si, si tengo la opción de tener sedación, podría reducirla bajo sedación y como tal el examen físico, el niño está estable, la hernia no tiene cambios en la coloración, el niño no luce tóxico. Esa sería como la manera de diferenciarlo. Igualmente también es por examen físico y ya creo que... Bueno, sí, y recuerde que cuando decía que la hernia estrangulada era difícil de reducir, recuerde que en realidad la idea es que cuando tenemos una hernia estrangulada, pues el manejo es quirúrgico, no hay que intentarla reducir. Con esas características que usted dijo, los cambios en la coloración de la piel, esos signos de toxicidad sistémica, un niño que está con más compromiso sistémico, no debemos intentar reducirlo porque si es una hernia estrangulada, no es pues como como la indicación. Las hernias estranguladas la debes remitir de forma urgente y la encarcelada, como dijo, hay que tratar de reducirla para operarla en las próximas horas. Bueno, ahora quería pues hacerle algunas sugerencias, algunos comentarios. Definitivamente todos aprendemos todos los días de exponer y pues, de estar como sometidos a una presentación y creo que todos, o mejor dicho, la mayoría, y me incluyo, nos da estrés exponer, pero tenemos que mejorar muchas cosas. Entonces, ¿qué mejoraría de la presentación? Mejoraría que hubo demasiadas muletillas, entonces a veces eso genera la sensación de inseguridad en el público, el estar diciendo todo el tiempo o lo olvidé o cómo es que se llama, pues cosas así hacen que la presentación se note un poquito insegura y con falta de fluidez. Otra cosa para mejorar son las diapositivas, unas diapositivas a veces muy cargadas, entonces uno también puede perder un poquito el hilo o la concentración en la presentación porque hace que se canse un poquito como visualmente al público. Bueno, y finalmente... También le quería decir, bueno, que el contenido del seminario estuvo bien y definitivamente es una de las controversias más grandes que tenemos, que usted la desarrolló, que es pues, la evaluación contralateral, la vía de abordajes y la paroscópica o abierta, que definitivamente yo creo que en los neonatos cada vez es más, aunque se está promoviendo tanto la cirugía mínimamente invasiva, estos niños y más si es prematuro, más si tiene comorbilidad cardiovascular, pues es mucho más difícil el abordaje laparoscópico y definitivamente ya la literatura también, aunque dice que no hay diferencias en recurrencia y en complicaciones entre el niño que se opera antes del alta o el después del alta, sí se está viendo una tendencia muy importante para la herniorrafia después de las 55 semanas para disminuir los riesgos anestésicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hola Lina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy bien. Bueno, Lina, sí, pues la misma recomendación, pues la forma de presentación que te dio la doctora Natalia. Yo recomiendo, por ejemplo, a ustedes, cuando tengan un seminario, por ejemplo, cada diapositiva que ustedes van a hablar y todas esas cosas, hagan como un escrito, ¿sí? Y sencillamente ya después lo repasan, lo leen varias veces y ya es mucho más fácil todo eso, pero bueno, de todas maneras, pues la presentación me gustó, sobre todo los puntos de controversia, ¿cierto?
E indudablemente, pues en forma de comentario, pues eso es un tema muy difícil, pues lo más importante es saber que el diagnóstico de la hernia inguinal, ¿cierto? En los neonatos y en los lactantes en general, y en este caso en los neonatos y todo, es un diagnóstico clínico, o sea, tenemos que saber y diferenciar muy bien, y por parte de pediatría, que no es lo mismo una hernia inguinal, ¿cierto? Propiamente dicha, que sencillamente con el esfuerzo de Valsalva, llorar y todo se hace presente y reduce fácilmente, ¿sí? Espontáneamente inclusive, ¿sí? Y otra cosa es ya interpretar, ¿sí? Como una hernia inguinal encarcerada, una hernia que no es encarcerada, ¿cierto? O sea, eso es totalmente diferente. La hernia inguinal encarcerada, como dijeron, pues obviamente es la cirugía, ¿sí? Y que inclusive la parte de la laparoscopia a veces yo la utilizo más como para ver si tiene el compromiso de las asas, y es mucho más fácil la reducción y se ve las asas intestinales, y de pronto pues si no me es confiable realizar la cirugía por vía laparoscópica, pues la hacemos abierta y ya. En cuanto al tema de la cirugía, pues entre abierta y laparoscópica, indudablemente lo primero es que hay que saber hacer una herniografía inguinal pues bien hecha del punto de vista abierta. Una cosa es, por ejemplo, en el video que mostraste, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, ahí se ve que es una hernia inguinal propiamente dicha, donde el saco herniario está en la región inguinal, pero no llega a nivel inguinoescrotal. Otra cosa es la hernia inguinoescrotal con un saco gigante, ¿cierto? Que el abordaje, parece que laparoscópico, pues puede ser, está hecho, pero pues puede quedar remanentes de saco, puede quedar hidroceles, pues todo eso, y desde el punto de vista abierto, la técnica es totalmente diferente, ¿cierto? Que a veces vemos que no, inclusive no se entiende muy bien, y es importante hacer una disección del saco, ¿cierto? Abriendo la pared anterior del saco, ¿sí? Para hacer una disección de los elementos del cordón, separándolos muy bien de la pared posterior del saco, ¿sí? Y abriendo el saco distal para drenar el hidrocele. Es importante saber también que los sacos en los prematuros son extremadamente delgados. Por ejemplo, en esa imagen de ese video, sí, se ve que es un saco pues de un niño más grande, sí. O sea, eso nunca lo vas a encontrar en un neonato, sí, que es muy importante la disección muy delicada, sí. Y a nivel también de la laparoscopia, también tener mucho cuidado con lo que es la diatermia, ¿cierto? Porque termina uno y con los puntos, que se ve aparentemente muy fácil la pasada, pero eso no es tan fácil, ¿cierto? Porque el saco es extremadamente delgado. Además, usted cuando entra a un webinar de hernias inguinales, usted ve una cantidad de técnicas, ¿cierto? Está el doctor Ponsky, que el uno, que el otro, o sea, se ve que eso de todas maneras todavía no está bien estandarizado del todo, o sea, como decir, mira, hagamos esto y esto queda perfecto, ¿cierto? De pronto, pues yo no estoy cerrado a eso, obviamente, ¿cierto? De pronto colegas que hacen más, que ya se han entrado en este tipo de técnica de cirugía, ya se tienen más confianza, indudablemente dicen, no, profe, esto es lo mejor, esto no sé qué cosa y eso, pero bueno, hay que ver también que cuando aquí hace un tiempo, cuando se comenzó eso y en otros sitios y otra cosa, sí vimos una cantidad de recurrencias impresionantes de las hernias inguinales, entonces como que se echó para atrás. Entonces ya vemos pues que me gustó mucho Hama, me gustó mucho las conclusiones, ¿sí? Que definitivamente la mejor técnica es la que el cirujano sabe hacer, ¿sí? Si tú sabes hacer una hernia inguinal abierta, muy bien hecha, ¿cierto? Eso, hágala abierta, no se complique. Y la parte contralateral, pues sencillamente si es abierta, pues yo no la exploro porque el diagnóstico de una hernia es eminentemente clínico. Bueno, de todas maneras, te felicito por el seminario. Muchas gracias, profe. Hola, buenos días. Buenos días, Lina. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí, profe, buenos días. Bueno, no, Lina. Me uno a los comentarios de los profes. Obviamente entendemos que tú estás en un proceso como interna en hacer tus presentaciones. Podías llegar a estar un poquito asustada por la presentación, pero pues ese es el ejercicio que uno hace durante la vida académica, y así como todos empezamos, así pues vamos ganando, y tener en cuenta esa recomendación que te dio la doctora Natalia y el doctor Ángelo para las futuras presentaciones en tu vida personal y a lo que te vayas a dedicar. Pues varias como comentarios también que tenía. El profe Ángelo hablaba de eso, de la diferencia de las hernias de los neonatos, que puedes tener una hernia inoescrotal o una hernia
inguinal, y pues por cuestiones de tiempo al final concluimos que era como para mostrar el video y la técnica, decidimos que fuera una hernia la que se viera más fácil, aunque el video es de un neonato, lo escogimos específicamente por eso. Y yo creo que cada vez hay como con el advenimiento de la laparoscopia, aunque sí había muchas técnicas, yo creo que yo eso ya está decantado. Y ya, digamos, como que hay como dos grandes técnicas en este momento, pues además de las abiertas en laparoscopia, que es la intracorpórea y la extracorpórea. En lo personal, he tenido la experiencia con las dos. Y en realidad los principios de la intra y extracorpórea al final terminan siendo muy parecidos, y creo que algunos de los puntos en los cuales, digamos, hay como más evidencia y hay estudios, por ejemplo, en 2013 el doctor Pomsky presentó algunas de las, digamos, como puntos donde veían que había menos recurrencias con la técnica, por ejemplo, extracorpórea, era el hacer con un diatermia, con una diatermia conectado pues a la media, como se ve en el video. Por eso también quisimos traer este video, porque era una de las variantes de la técnica extracorpórea, donde se toma el peritoneo de una manera pues como muy puntual, y esto permite pues que en los estudios que se hicieron inicialmente en conejos y luego posteriormente el estudio que se hizo en pacientes, en los seguimientos se vieron que había menos recurrencia cuando se hacía este paso de la técnica. Como el doctor Patosky, que fue el primero que lo promueve extracorpóreo, una de las recomendaciones es la hidrodisección, el uso de las suturas que sean no absorbibles. Y por ejemplo, personalmente conocí algunos videos de las técnicas que se hicieron hace mucho tiempo acá en Medellín, y se veía que había unos detalles técnicos donde probablemente eso llevaron a que tuvieran los resultados iniciales. Entonces, yo siempre digo que una técnica, primero las técnicas pasan un proceso, digamos, de empezarlas a hacer. A veces no son reproducibles, a veces se cometen algunos errores, algunos puntos, la curva, y posteriormente en el tiempo se van decantando. Entonces a veces uno le echa la culpa a una técnica que es mala, simplemente porque la hiciste mal, pero no la reproduciste bien. Y en el futuro o en el tiempo, la literatura empieza como a decir, bueno, la técnica sí es buena, pero hay ciertos detalles que hay como que tener en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ángelo que para los residentes en formación deberían conocer el canal inguinal. Y el canal inguinal lo deberían conocer abierto, porque en este país es muy difícil que también tengamos la oportunidad de tener procedimientos laparoscópicos, sea para un neonato o para un paciente más grandecito. Y yo creo que aunque las dos son o parece que fueran casi iguales, yo creo que la cirugía abierta no puede ser reemplazada aún, y creo que deberían seguirse impartiendo, y que los residentes tuvieran la oportunidad de entrar a esas cirugías. Y especialmente esas de prematuros, donde vemos que es muy difícil y ese saco es súper delgado, y a veces se nos rompe muy fácil a veces, y esa cirugía termina siendo algo compleja al final. Yo tenía una pregunta para los residentes de cirugía general, a la doctora Karen y la doctora Sara. Quería preguntarles por qué ustedes no usan o no creen que se deba usar un material, por ejemplo, como una malla, un cambio con una malla. Sí, adelante, los residentes. O si no, Caro. Bueno, buenos días, profes. Pues la verdad no es algo que haya leído hasta el momento, pero supongo que podría estar asociado al tamaño
pues de la malla. Realmente uno tiene tamaños de mallas establecidos por lo menos en los adultos y creería que el uso de malla pues eventualmente lo que genera es como el proceso inflamatorio y el aumento pues como de la fuerza pues como del piso inguinal, pero si el paciente pues crece no va a tener como la misma fortaleza pues del piso, porque pues va a ser insuficiente conforme el niño va creciendo, pero no es algo que haya leído hasta el momento, profe. Y Karen, ¿qué piensa de eso? Profe, buenos días. Profe, realmente tampoco es un tema que haya leído en población pediátrica o neonatal, pero uno espera que la malla sirva como un soporte para la corrección de la hernia. Y esa malla, como Sara lo comentó, pues es un tejido protésico, por decirlo así, que uno espera que genere como una adhesiolisis o una adherencia y se integre al tejido, a la pared abdominal. Pienso yo que en el momento de que uno utilice este tejido protésico en niños, de alguna forma, en algún momento esa integridad se va a perder o no va a funcionar igual, dado que el neonato, el niño o el paciente pediátrico va a ir creciendo y sus tejidos van a ir siendo pues con un crecimiento exponencial, cosa diferente a lo que la malla no va a hacer y de cierta forma pienso que esa función que iba a realizar la malla se va a perder y va a perder la integridad del piso a nivel del canal inguinal y por lo tanto pienso que puede recurrir en que la hernia vuelva a aparecer. Sí, básicamente es que el canal inguinal de un neonato es diferente al canal inguinal de un adulto, primero que todo. Aún no se ha desarrollado, inclusive en los niños también no es que esté bien desarrollado, y son dos orificios, el canal inguinal, orificio inguinal interno y externo casi parecido, casi superpuestos, no se ha desarrollado como tal un canal. Entonces, este proceso o en la clasificación, si ustedes se dieron cuenta, y la fisiopatología es una persistencia del conducto peritoneo vaginal nada más, que la comunicación de la cavidad peritoneal pues a nivel escrotal o a nivel del labio mayor de las niñas. Entonces, no tendríamos primero que cubrir qué piso vamos a cubrir, no habría como un piso que cubrir, y segundo, ya propiamente por el injerto como tal, que es un material que primero se contrae y no crece con el niño, entonces en realidad no estaríamos haciendo mucho con este material. Listo. Bueno, creo que ya muchas gracias a todos por los comentarios, por las recomendaciones, las tomaré muy en cuenta.